Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos, estamos otra vez aquí para esta nueva clase. Hoy vamos a trabajar el tema de fundamentos vitales que todo cristiano tiene que tener. Y es importante cuando hablamos de un discipulado que nosotros tengamos claros los fundamentos, sobre todo en el tema de la fe. Sin fundamentos nosotros no vamos a poder avanzar. Pero cuando tenemos clara la base de nuestra fe, pues allí las cosas van a funcionar de una manera diferente. Vamos a comenzar con una oración, ¿les parece? Inclinemos nuestro rostro. Amado Padre Celestial, venimos dándote toda la gloria y toda la honra. Tú eres un Dios bueno y maravilloso, y por eso hoy, Señor, queremos celebrar esta noche poniendo nuestra mente y nuestro corazón en el aprendizaje de tu palabra. Queremos profundizar en aquellas cosas, Señor, que tú nos quieres enseñar. Que sea hoy un momento especial para recibir más de tu palabra y que tu revelación quede sellada en nuestros corazones. Bendecimos a los que están aquí, a aquellos que ven la clase a través de los medios, y te damos gracias porque sabemos que tú, Señor, edificas tu pueblo. Toda la gloria y toda la honra sean para ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces con un repaso. Vamos a recordar un poco de lo que hablamos. No quiero extenderme porque quiero siempre avanzar. La semana pasada los tres elementos clave que estudiamos fueron estos. Nuestra decisión finalmente es aceptar a Cristo, aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nuestra meta como cristianos es ¿cuál? Ser como Cristo, ser como Él, aprender de Él. Todo lo que está escrito en la palabra acerca de Jesús es lo que nosotros como cristianos tenemos que aprender. ¿Y cuál es nuestro compromiso? El crecimiento espiritual. Es decir, y hablaba ahora con el hermano Enrique, muchas veces nosotros, o no nosotros, algunas personas se van quedando estancadas y va pasando el tiempo y no profundizan, no tienen un crecimiento espiritual. Entonces terminan siendo bebés espirituales. Por eso el crecimiento es la base para el desarrollo personal en Cristo y para el desarrollo de las congregaciones. Sin crecimiento espiritual no hay crecimiento orgánico. Sin crecimiento espiritual no hay crecimiento en todas las demás áreas. Quiere decir que hay un estancamiento. ¿Estamos ahí? Amén. Muy bien. La semana pasada yo les pedí que leyéramos estos dos versículos. ¿Usted los leyó? Sí. Ok. ¿De qué trata? ¿Quién me sabe decir? Dale, Giovanita. Yo puse, muchos conocemos la palabra y andamos siendo carnales, nos las pasamos tomando leche como niños en vez de comer alimentos sólidos como personas ya maduros en Cristo. Ok, ¿y qué entendemos de eso? Que a nivel personal, cuando entramos a ser unas personas cristianas, hay muchas cosas del mundo que todavía nos atraen y no nos enfocamos en Cristo, pues que debería de ser el que nos ayude a crecer espiritualmente, buscar más de Él como para dejar de tomar leche materna como los bebés y crecer cada vez más para poder ya llegar a comer alimentos sólidos, como dice en la vida natural. Correcto, muy bien. Y de Hebreos 5, 11 al 14, ¿qué tenemos para decir? ¿Quién me sabe decir algo? Básicamente lo mismo. Hablaba de la madurez espiritual. Están completamente correlacionados. Pero hay algo que me llama la atención, y es que dice que mientras nosotros no dejemos voluntariamente las contiendas, las disensiones, las peleas, no vamos a crecer. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene una tarea. Cada uno de nosotros tiene que hacer un trabajo. Dios trabaja en nosotros, el Espíritu Santo trabaja en nosotros, pero yo tengo que estar decidido a dejar eso. Para que el Señor actúe, yo tengo que decidir dejarlo. Una persona, por ejemplo, celosa. El celo es un pecado, ¿verdad? ¿Estamos? Los celos son pecados, de acuerdo a la palabra. Entonces una persona celosa
lo primero que tiene que hacer es decidir no querer ser más celoso. Esa decisión la pone en la cruz de Cristo y le dice al Señor, yo he decidido que no quiero tener más este problema de los celos. Y el Espíritu Santo en ese momento comienza a trabajar en nosotros, porque hay una persona decidida. Todo comienza con una decisión. Tu decisión por Cristo, tu decisión por crecer espiritualmente, todo en la Biblia, todo lo que tiene que ver con el Señor está relacionado con decisiones personales. Amén. Amén. Muy bien. Y les hablaba acerca de los elementos que teníamos que tener en cuenta, de la manito. La estudiaron, ¿verdad? Sí. Y la manito tiene que ver con lo que la Biblia a nosotros nos produce. Los 5 elementos. ¿Quién me sabe decir cuál es el primero sin leer? Oír. El primero es ¿cuál? Oír. Oír. ¿Oír qué? La La palabra de Dios. Entonces la manito, si usted se lo aprende, el meñique es oír. ¿Ok? Siguiente, ¿cuál es? Leer. Leer. Quiere decir que el siguiente dedo significa primero yo escucho la palabra, después tengo que leerla. Leer la escritura. Eso es parte, una responsabilidad permanente de todo cristiano. Leer permanentemente la palabra. A veces leemos noticias, a veces leemos libros y pueden ser muy interesantes, pero el Señor nos pide que leamos ¿qué? La palabra. Amén. ¿Cuál es el siguiente? Estudiar. No basta con leer, es necesario estudiar. Porque la revelación del Espíritu Santo solo puede llegar cuando yo estoy dispuesto a estudiar la palabra. Es en el estudio de la palabra que yo recibo la revelación. Yo me congrego y aquí eso es parte. La palabra que se imparte es un pedacito. Pero después viene el proceso para poder crecer. Y eso solamente lo da nuestra profundización en las cosas de la palabra. Estudiar. El que sigue es Memorizar. quiere decir que hay algunos versículos de moda que no lo sabemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Etcétera. Hay versículos que no sabemos de memoria, pero deberíamos saber mucho más. Sí. Quiero decirles a ustedes que, como anécdota, y a los que están en línea, los judíos, aquellos que se van a dedicar a la palabra, desde que están pequeñitos les enseñan la escritura. Y en aquella época, en la época de Jesús, ellos se sabían las escrituras de memoria. Ellos se sabían lo que hoy conocemos como el Pentateuco, se lo sabían de memoria. Se sabían del primer al último salmo de memoria. Imagínense esa capacidad, imagínense esa dedicación que tenían. Y nosotros, el Señor nos pide que memoricemos, necesitamos aprendernos más de 1 o 2 versículos, amén. Así que tenemos una tarea. Diga conmigo, hay una tarea y es memorizar las cosas de la palabra de Dios. ¿Cuál sigue? Meditar. Meditar. No basta entonces con memorizar, sino con meditar. Y la meditación tiene que ver con la revisión permanente de la palabra en oración. ¿Sí? Se imparte, por ejemplo, un mensaje el domingo. Hay unos versículos clave, usted toma nota de esos versículos, a ver qué fue lo que Dios le habló ese domingo. Usted se lleva esos versículos durante la semana, está meditando en ellos. De eso se trata realmente el servicio del domingo. Dios habla algo práctico para nosotros, para mi vida, para esa semana. Yo tomo la palabra y medito en ella. Pero no me lleno de otras palabras, o sea, no estoy escuchando un mensaje y otro y otro y otro porque termino confundido, sino que me centro en el lugar donde Dios me tiene para alimentarme espiritualmente. Eso es lo que me ayuda a crecer. Espíritu de confusión fuera en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y además de meditar, ¿qué hacemos? Obedecer. Obedecer. Todo tiene que ver con obediencia. Las cosas de Dios tienen que ver con decisiones y obediencia. Diga conmigo, decisiones. Decisiones. Y obediencia. Tengo una cosa. Sí. Como testimonio, yo también quiero compartirles que parte de trabajar en ese tema de la oración es muy importante memorizar versículos.
y a veces nos cuesta, bueno, digamos que por la edad o por la memoria, qué Ay, sé yo. ayúdala a Jesús. Pero sí, yo hago el esfuerzo por lo menos de semanalmente siquiera aprenderme 2 o 3 versículos. Y hago el esfuerzo, ¿por qué? Porque cuando uno ora, uno tiene que, Padre, y así como tú dices en la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque entonces estamos de verdad no recordándole a Dios, pero declarando esa palabra. Y eso cobra fuerza y el enemigo se va. Pero entonces memorizar, por eso es bien importante a la hora de Muy orar. importante. Ahora, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Es muy bueno que ustedes tomen nota, pero igual yo les voy a mandar estas diapositivas. O sea, ustedes me dejan con las inscripciones que hicieron con la pastora o a través de las redes sociales. Yo con el correo electrónico yo les voy a enviar a ustedes estas diapositivas para que todos puedan tener el material completo. Amén. Amén. Muy bien. Metas para el día de hoy. Entonces, primero es que usted comprenda la diferencia entre religión y relación con Dios. Hoy vamos a entrar un poquito en ese tema que a veces se habla mucho, pero quizás no se tiene claro. Pero también vamos a hablar acerca de los 4 principios que tienen que ver con el relacionamiento con Dios. 4 principios del relacionamiento con Dios. Con esto, que Dios nos ayude para que el tiempo nos alcance. Vamos adelante, ¿listos? Listo. ¿Ready to go? Muy bien, entonces vamos adelante. Quiero que comencemos y que alguien me pueda decir en sus palabras qué es religión. ¿Quién me sabe decir qué es religión? Leyes. Leyes. Del hombre. Ok. Un conjunto de preceptos o de normas. Preceptos o normas. Ok. ¿Alguien más? Bueno, mire qué interesante, porque me puse a investigar un poco acerca de la etimología de la palabra. Entonces resulta que la palabra religión etimológicamente viene del latín, que es la palabra religare, que significa volver a ligar o volver a atar, volver a amarrar. Y en esto, digamos, para el caso nuestro de la fe, tiene que ver ligar al hombre con Dios. Es el hombre buscando a Dios, volver a tener ese encuentro con Dios. Pero qué interesante esto, porque desde el punto de vista de la fe, nosotros tenemos que decir que la religión es el intento, ¿el qué? Intento del hombre de encontrar a Dios. Quiere decir que hay un esfuerzo humano de buscar a Dios. ¿A través de qué? Como lo decía Giovanna y lo decía Adriana, por medio de reglas y además de buen comportamiento. Usted conoce que mucha gente que todavía no tiene una relación con Jesús, lo primero que dice es: no, si yo soy buena persona, yo voy a ir al cielo porque yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no he matado a nadie, en fin, porque su mente está puesta en que es la búsqueda de Dios. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere es algo más profundo. Si nosotros pudiéramos encontrar a Dios, imposible. Es imposible que el ser humano pueda encontrar a Dios. Nosotros, por más esfuerzo que hagamos, no lo vamos a encontrar. Imagínese que usted quisiera, estoy colocándole un ejemplo que se me viene a la cabeza en este momento. Imagínese que usted quisiera encontrarse con el presidente del país. ¿Es fácil o es difícil? Difícil. Pero si por alguna razón el presidente de ese país quisiera venir y encontrarse con usted, ¿lo podría hacer? Sí. Claro. Entonces quiero que hagamos esa comparación. Es difícil ir a encontrarnos con Dios, específicamente en la fe. Es imposible que el hombre alcance a Dios. Pero de eso se basa la religión. Cualquier religión que usted vea es el intento del hombre de buscar a Dios. Por eso se crearon las catedrales, por eso se crearon las sinagogas, por eso se crearon todos estos lugares de encuentro, porque supuestamente en esos lugares está la presencia de Dios. ¿Recuerdan? Yo voy a ir a la iglesia porque allá me encuentro con Dios. Pero eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que Dios está ¿en dónde? En todos lados. Y si Dios está en todos lados, entonces ¿por qué yo tengo que ir a un lugar para tener un encuentro con Dios? No, yo vengo aquí a este lugar, a la congregación, a este establecimiento o a cualquiera
cristiano que ya tenga revelación de Jesucristo para tener un encuentro con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Y lo que hacemos nosotros es adorarlo, por eso cantamos alabanzas, exaltamos su nombre, para que entonces podamos percibir ese ambiente de adoración, la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios viene porque yo provoco ese deseo de adorar. Y finalmente viene la palabra, que es el alimento, que puede ser para algunos, como lo hablábamos ahora, un alimento como leche que le entra por un lado y le sale por ¿dónde? Por el otro. Pero para otros que sí están creciendo es alimento sólido y entonces están pendientes de lo que Dios les va a hablar ese día. Amén. Muy bien. Pero, ¿qué es lo que quiere Dios? Entonces, lo que quiere Dios con nosotros es establecer una relación. Diga conmigo, relación. Y esa relación es el plan de Dios. Es un plan de Dios. ¿Quién creó a Adán? Dios. ¿Y quién estaba con Adán desde el principio? Dios, ¿verdad? Dios estaba con él. Es el plan de Dios que hubiera una relación íntima y estrecha directamente del cielo para con el ser humano. Como el hombre se perdió, entró en pecado y se alejó de Dios, entonces crearon normas. El Señor le tuvo que entregar una serie de normas a Moisés para que el pueblo de Israel no se siguiera perdiendo, porque ellos andaban como locos buscando por aquí, buscando por allá, y el Señor le tuvo que entregar leyes. Más de 550 leyes existen en el Antiguo Testamento. Es imposible que usted pueda cumplirlas todas. Amén. Ahora, el plan de Dios para la salvación del ser humano, ¿por intermedio de quién? De su Hijo Jesucristo, el cual crea una relación personal. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, se reconectó nuestro espíritu con el Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que nosotros ya pertenecemos, salimos del mundo y pertenecemos a la familia de Dios. Ahora, lo que les estoy hablando suena intelectual, porque les lo estoy hablando como algo intelectual, pero esto es profundamente espiritual. Porque lo que ocurre en nuestro interior es algo que no lo podemos describir con palabras. La Escritura dice que las cosas viejas pasaron, que somos libres de pecado, cuando verdaderamente nos hemos arrepentido del pecado y venimos delante del Señor. Y en ese proceso nosotros comenzamos una vida que va avanzando en crecimiento de santidad. Es profundamente espiritual y muy poderoso. Yo lo he dicho en otras oportunidades, pero quiero repetírselo aquí, quiero que tengamos claro. Es muy bueno que Dios haga milagros de sanidad y oramos por sanidad. Y oramos por restauraciones y oramos por muchas cosas. Pero el milagro más grande que hay es que verdaderamente el hombre acepte el plan de salvación. Lo que Dios nos ofrece, que tú puedas decir, yo lo acepto y camino en esa verdad. Ese es el milagro más grande. Un corazón arrepentido que deja las cosas del mundo para caminar con Dios. Amén. Amén. Muy bien. Seguimos adelante. Ahora, como la religión es un esfuerzo propio y tiene que ver con obras, y eso crea una confusión muy grande, la meta es acercarse a Dios y tratar de abrirse camino al cielo. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que hicieron en Babel? Estaban tan confundidos que ellos lo que querían era crear una torre para llegar al cielo. ¿Qué le tocó al Señor? ¡Prum! Mandarles entonces la confusión de lenguas. Y cada vez que el hombre intenta buscar a Dios, va a fallar. Por eso es que nosotros tenemos que ser tan celosos con nuestra familia y con nuestros amigos y con la gente que conocemos, para que los podamos sacar de allá, de ese ambiente religioso, y los podamos colocar en el lugar de la relación con el Señor, que no tiene nada que ver con religión. Yo no les estoy hablando a ustedes nada de religión, les estoy hablando de la Biblia directamente, lo que dice la palabra. Amén. ¿Cuáles son los medios entonces? Los medios que la religión ofrece es un servicio diligente, obras y la esperanza de que un día vaya a llegar al cielo. ¿Y cuál es el poder? Se esfuerzan por ser buenos.
Yo me esfuerzo por ser bueno y honesto y soy autodeterminado. Yo me esfuerzo y yo sé que yo puedo. Y qué curioso, porque esto es lo que ofrecen cosas como la nueva era. ¿Se han oído hablar todas estas tendencias de la nueva era? La tendencia de la nueva era es: tú puedes, tú eres capaz, el centro eres tú eres la persona más importante del universo, tú todo lo puedes, esfuérzate porque tú vas a alcanzar, y entonces si te concentras todo te va a llegar, y cosas así. Todo está centrado en el ¿qué? En el yo. Y el control es la automotivación y el autocontrol. O sea, yo me autocontrolo. Los resultados, finalmente va a haber apatía, fracaso, culpa crónica y una separación eterna, permanente de Dios. Porque ya no hay otro camino para el cielo si no es Jesús. No existe otro camino al cielo sino Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Les queda claro el concepto de religión? ¿Queda claro el concepto de religión? La búsqueda del ser humano hacia Dios, que es una búsqueda que no produce resultado de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. Amén. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es la salvación por medio de nuestra fe puesta ¿en quién? Jesús. En Jesús. Es decir, que a partir de allí se crea una relación personal. Una de las cosas que a mí más me gustan de lo que hacemos aquí nosotros en Vida Worship Center es el propósito que tenemos con los niños. Y yo le oro al Señor que lo podamos cumplir, porque el propósito de las clases que tenemos con los niños es que ellos puedan tomar su decisión por Jesús cuando sean adultos. Si hay algo importante para nosotros como herencia con nuestros hijos, ¿qué es? Que ellos sean salvos. Usted le puede dejar millones de dólares, usted le puede dejar toda la herencia que quiera, usted le puede dejar un buen nombre, un buen apellido, lo que sea, pero si ellos no son salvos, la vida eterna no la pasarán en el cielo. Hello. Así que la herencia más grande que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos es que ellos pongan su fe en Jesús. Ese es el motto que tenemos aquí, el logo que tenemos aquí, el eslogan: niños que tomen la decisión por Cristo, que ellos tan contentos se vean con esto, lo comprendan y lo reciban con gozo. Así que, ¿cuál es la meta aquí? Es confiar plenamente en Jesús. Nuestra tarea es creerle a Dios. Mi tarea es creerle a Dios. Si Dios lo dice, yo lo hago. Dios pide que crea en Jesús, que Él fue y es el único camino al cielo. Entonces, luego vivo, ¿para qué? Para agradarle a Él. ¿Qué significa? Significa que yo confieso los pecados, significa que me arrepiento genuinamente. ¿Me arrepiento qué? Por eso cuando yo hago el llamado, ustedes se han dado cuenta que yo repito siempre: me arrepiento genuinamente. Y yo le agregué esa frasecita a la que normalmente hacen como la oración del llamado. Y se la agregué por una razón muy sencilla. Yo quiero que cada uno tenga claro de que la única manera de aceptar a Cristo es si genuinamente yo no quiero volver a pecar. No hay otra. Usted puede estar casado y entra en un adulterio. Si usted le pide perdón a su pareja, pero su arrepentimiento no es genuino, ¿qué pasa? Va a volver a caer. ¿Estamos o no? Sí. Va a vivir en un círculo vicioso de perdón y caer, perdón y caer, perdón y caer. Dios quiere que estemos verdaderamente arrepentidos, que no querramos volver al pasado, que esa vida que nosotros llevábamos desordenada, esa vida alejada de Él, donde no había nada santo, donde se mentía, donde se hablaba mal, donde se hablaba con vulgaridades, donde hay un mundo lleno de perversidad, pornografía, etcétera, se deja a un lado y se vive a la manera de Dios. Y se dice: yo no quiero eso. Que caigamos después de eso, mucha gente cae, porque la misma escritura nos dice: el que esté firme, cuídese de no caer. Y usted, es importante que se cuide su corazón, porque a veces nosotros hablamos muchas cosas, pero no nos damos cuenta que
también somos susceptibles de caer. Así que, ¿qué significa esto? Que yo confieso mis pecados, me arrepiento genuinamente y me entrego a Jesús. ¿Usted ya hizo esa oración de fe? Amén. Usted ya tiene a Jesús en su corazón. Usted está seguro que usted ya definitivamente dejó el pasado, ya no quiere vivir en la mentira, ya no quiere vivir al estilo del mundo, sino que quiere vivir a la manera de Dios. Esa es una pregunta que te tienes que hacer, es una pregunta que nos tenemos que hacer todos. Amén. Amén. ¿Cuál es el poder? Recordemos que en la religión el poder está centrado ¿en quién? En la persona, en lo que la persona puede hacer. Aquí el poder está centrado ¿en quién? El Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, en que Él pueda hacer la obra de Dios en y a través de nosotros. Es decir, que Dios, que el Señor trabaje en ti y que de la misma manera tú te dejes usar por Él. Porque no hay nadie que haya aceptado a Cristo que se quede igual a antes y que no quiera servir y contarle a otros que Jesús es real. Si tú has aceptado a Jesús, tú deberías verdaderamente estarle contando a mucha gente que Jesús es real. Porque está tan avivado el Espíritu Santo dentro de ti que tú dices, yo eso no lo puedo contener, es más fuerte, más grande que yo. Lo tengo que expresar. ¿Y el control quién lo tiene? El Espíritu Santo. Y los resultados, pues es todo el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera. Pues obviamente victoria, vivimos en victoria. Poder, ¿poder para qué? Para cumplir el propósito de Dios aquí. Y obviamente una vida eterna en el cielo. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Puedo sugerir algo? Sí. Que esa parte, cuando hablábamos de los 5 pasos, también la parte de memorizar es importante, que todos los que estamos aquí, que hemos recibido pues la gracia de poder estar haciendo este discipulado, es importante que de alguna manera entendamos y memoricemos esa oración de fe. ¿Por qué? Porque no sabemos de aquí a mañana uno esté, Dios no lo quiera, cerca en un accidente o visitando a alguien en un hospital. Hombre, si uno puede A su decirle papá, a la a su persona mamá o a un vecino, a todo o el al mundo. que sea, hagamos la oración de fe y entonces poder uno tener como mínimo la idea de cómo hacer esa oración de fe. Y usted no sabe todas las bendiciones que puede traer, esa persona puede, de verdad. Y a veces uno no sabe, ¿no? Como ese orden. Eso debería Es ser importante. todos los días y tenerlo en nuestro corazón para hablarle a todo el mundo. ¿Cómo hacer la oración de fe? Sí. Muy bien, entonces yo quiero resumirlo de la siguiente manera. El camino del hombre para llegar a Dios es la religión. Pero el camino de Dios para llegar al hombre es Jesús, y eso es relación. ¿Le gusta la frase? Con esto se resume todo lo que hemos dicho. El camino del hombre, leámoslo todos, el camino del hombre para llegar a Dios, eso es religión. Pero el camino de Dios para llegar al hombre es Jesús, eso es relación. Creo que con este resumen ya nos queda a todos claro. Muy bien. ¿Trajeron su Biblia? Vamos a buscar en la Biblia Juan 14 del 1 al 6. Vamos a disfrutar estos versículos de una manera como ustedes, o al menos yo cuando lo estaba preparando, los disfruté de una manera muy especial y quiero que ustedes también se preparen para disfrutar de esto. ¿Qué dice Juan 14 del 1 al 6? ¿Quién tuvo? ¿Del 1 al 6? Juan 14 del 1 al 6. Sí, Dice. comiencen con el versículo 1. Yep. Voz de trompeta. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. Creed también en mí, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Así, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Muy bien. Ahora entendemos un poquito más el contexto de este versículo de Juan 14:6. Porque Juan 14:6 es Jesús hablando con quién. ¿Con quién está hablando Jesús? Con los discípulos, ¿verdad? Les estaba dando una instrucción muy profunda. Les estaba diciendo que todo lo que tenía el Padre, lo tenía Él. Y que Él era como la representación en la tierra del Padre. Pero ellos no entendían eso. Ellos estaban perdidísimos. Porque finalmente les dice, mire, yo me voy a ir, pero no me voy a ir a cualquier cosa. Me voy a ir a preparar una morada para ustedes. Porque allá en el cielo hay muchas moradas. Para todos ustedes va a haber moradas. Pero después les dice, ustedes saben a dónde voy, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el versículo, si no estoy mal es el versículo 3 o 4? Volvamos a leer los versículos 3 y 4. El 3 dice, y si me voy, ¿Y si me voy? y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Vendré para llevármelos. O sea, él está diciendo que va a haber un retorno. Después de que fue al cielo, preparó el espacio para nosotros, dice que va a venir, ¿ok? Así ustedes estarán donde yo esté. Así ustedes estarán ¿dónde? Donde yo esté. Ok. Entonces hasta ahí el hombre parecía Jesús parecía estar hablando en chino y los discípulos parecía que estaban entendiendo cero. Porque llega después entonces el Señor y le dice, ustedes saben para dónde van. Sí, ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Ustedes ya conocen el camino, les dice. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, ustedes ya tienen la revelación de cómo llegar al cielo. Pero resulta que no era así. Y yo me pregunto, si los mismos discípulos de Jesús que estuvieron con Él, que durmieron con Él, que vivieron con Él, no tuvieron claro para dónde iba, ¿cuánto más nosotros en estos tiempos? Yo no sé si en el corazón tuyo y en la mente tuya y en todo tu ser existe la certeza de para dónde vas el día que ya no estés aquí. Si existe la certeza de que un día, cuando el Señor regrese, vas a estar en una eternidad con el Padre. No sé si lo tienes claro. O sea, como vivimos en la tierra y vivimos bajo el esquema y digamos, de lo que vemos en la tierra, no pensamos en lo de más allá. Pero eso mismo le estaba pasando a los discípulos. Porque ¿qué pasó allí? Ok, en el 4. No, ¿qué pasó después de que Ok, Jesús dice, entonces, ustedes saben a dónde voy? Digo, entonces ¿Qué pasó con Tomás? Sí, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Claro, Tomás le dice, no tengo ni idea, estoy perdido, más perdido que el hijo del Inver, yo no sé para dónde es que vamos, usted me está hablando en chino. Y para mí, Tomás es el ejemplo perfecto del mundo, porque es aquella persona que quizás ha conocido, que ha hablado, que ha escuchado hablar de Jesús. Tantas personas en el mundo entero que han oído hablar de Jesús, que lo conocen, algunos lo conocen como el Redentor, pero no se imaginan cómo funciona eso. Otros lo conocen como un profeta, otros lo conocen como un maestro. Se reconocen casi todas las religiones del mundo, pero no saben verdaderamente, como le pasó a Tomás, qué es lo que pasa, para dónde van y qué es lo que significa seguirlo a Él. Y Jesús entonces le da esta respuesta que es poderosa. Jesús entonces, desde ese entonces y hasta el día de hoy, nos da la clave. La clave es tan poderosa porque dice, Jesús le dijo, mire, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Y nadie va al Padre sino Por mí. Por mí. wow. En otras palabras, ese momento Tomás tendría que haber descubierto la deidad de Jesús. Tendría que haberse dado cuenta de que Jesús no era simplemente un maestro que los estaba guiando,
sino que Él era verdaderamente Dios y que la única manera de poder llegar hasta el cielo era a través de Él, porque le habló de los 3 elementos más importantes que se hablaban en ese entonces. La gente siempre habla de caminos. Bueno, ¿para dónde vas tú? Es un camino. ¿Para dónde voy? La verdad tiene que ver con la revelación de qué es verdad y qué no lo es. Y la vida tiene que ver con la vida natural, pero también con la vida espiritual. Entonces el Señor está entregando los 3 elementos para que les diga, mire, todo eso, el camino, la verdad, donde no hay mentira, la verdad, la única verdad, y la vida, que tiene que ver con la vida natural y la vida eterna, soy yo. Y la única manera que puedan llegar hasta allá, al cielo, es a través de mí. Poderoso, ¿verdad? Y si usted se pone a reflexionar sobre esto, encontramos que en el mundo entero estamos llenos de Tomases. Gente que no tiene ni idea, incluso que se congregan en muchas iglesias, porque hay muchas iglesias donde no se predica Jesús, donde no se hace el llamado, donde no se les pide que conozcan bien a la persona de Jesús, que no entiendan con su mente, pero sobre todo con su corazón, que lo puedan aceptar a Él como el verdadero Señor y Salvador. Y eso es muy triste, Jorge. Pastor, una pregunta, porque de todas maneras esa revelación es porque Jesús ya había también demostrado su poder, o sea, con los milagros, con su sabiduría, porque es muy fácil que una persona de pronto diga algo y dice, yo soy esto y esto, y entonces en base a que la gente lo va a seguir o lo va a creer. Claro. Entonces eso también es básico. Ellos ya habían visto el poder de Jesús, claro, pero aún así estaban perdidos como Tomás. Y hay mucha gente que ha visto el poder de Jesús en estos tiempos, pero aún así siguen la nebulosa. ¿Tú ibas a decir algo? No. Ok. Quiero que abran su Biblia en Efesios 2. Y allá también los que están en el video, que están en línea. Efesios 2, 8 al 9. Efesios 2, 8 y 9. Jorge. Muy rápido. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Okay. Entonces, este ya es Pablo el que está hablando aquí. Este ya no es Jesús. Este es Pablo. El que hace 8 días les mostré el video que tuvo un encuentro con Jesús, que perseguía a los cristianos. Que había quedado ciego. Que había quedado... Perdió la vista. Que había perdido, sí. Y que definitivamente el Señor lo sacó de allí y lo puso en un lugar muy especial. Un lugar fuera de la religión. Yo tengo una posición personal. Yo creo que eso estaba, todo lo que le pasó a Pablo estaba reservado para Pedro. Pero Pedro no dejó el espíritu religioso. Porque Pedro siempre volvía a todas las cosas de la ley. Siempre volvía a las cosas judaicas. De hecho, Pedro y Pablo tuvieron un encuentro muy fuerte. Tan fuerte que tuvieron que separar los caminos y ellos tuvieron que enviar a Pablo para los viajes misioneros, y Pablo se convirtió entonces en la gran fuente de revelación que tenemos hoy en día a través de sus cartas apostólicas. Pero Pedro solamente lo podemos ver hasta el final, en sus 2 cartas finales, cuando él finalmente nos habla a nosotros con otro corazón, ya un hombre maduro, ya un hombre mayor, ya un hombre tocado por el Espíritu de mucha manera. Pero el Pedro inicial era muy religioso. Entonces el Señor nos dice, a través de Pablo, dice, mire, ¿por qué? Por gracia. ¿Qué es gracia? Un favor no merecido. ¿De quién? ¿De Dios para con quién? O sea, ¿tú mereces algo de Dios? No. Entonces, como no merecemos nada de Dios, todo lo que el Señor da es a través de ¿qué? De su gracia. Eso es, Dios lo da por amor. Así que ahí vamos comprendiendo el amor de Dios, ¿verdad? Aquí vamos profundizando más. Vamos comprendiendo el amor de Dios.
El amor de Dios no depende de que tú verdaderamente seas buena persona. El amor de Dios es porque es porque Él quiere amarte, porque Él te ama, porque sí. Y entonces nos entrega la salvación gratis, dice, por ese favor inmerecido, por esa gracia, por eso que Dios quiere, dice, somos salvos. Pero ¿cuál es la clave de la salvación? La fe puesta en Jesucristo. Y aquí nos da específicamente lo que les acabo de enseñar a ustedes acerca de religión. Porque dice, y esto no de ustedes, o sea, no tiene nada que ver con el yo. No tiene nada que ver con egocentrismo, con que yo me esfuerzo. Pues es un don de Dios. La gracia es que un don de Dios. Y finalmente termina clarificándolo. Dice, y no es por obras para que nadie saque pecho. A que nadie diga, no, es que yo sí soy salvo porque yo soy bueno. Me la gané. Me la gané. No, yo sí me merezco ir al cielo porque yo he sido el chacho del paseo. No, no es por ahí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, está claro. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el estado de la sociedad? ¿Cómo pudieras tú definir el mundo moderno hoy? Y tenemos que hablar del mundo moderno hoy porque no quiero que hablemos del mundo en la época de Cristo, ni quiero que hablemos del mundo de cuando tú eras un niño chiquito. Quiero que hablemos de cómo está la situación del mundo hoy. ¿Cómo está? Caótica, ¿qué más? Perdido. El mundo perdido. Hay mucho desánimo. ¿De qué tipo de desánimo ves tú? En todo tipo de desánimo. Desánimo espiritual, sobre todo. Sobre todo espiritual. ¿Qué más vemos? ¿Qué más encontramos? Mucha confusión también. Mucha confusión, ¿verdad? Maldad. Mucha maldad. Y egoísmo. La gente está buscando lo suyo. ¿Sí? Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y no importa a los demás. Lo que yo haga, eso es lo más importante. Hay mucho individualismo. La gente está, y sobre todo en esta nación se ve mucho eso, ¿verdad? Entonces, vemos que las personas están en una crisis permanente. Hay mucha exigencia hoy en día. Yo veo, volviendo a cuando yo estaba más joven, bien joven, que las oportunidades de trabajo eran muy fáciles. Usted se graduaba de la universidad y conseguía trabajo fácil. Hoy en día una persona que en Colombia, yo vengo de Colombia, salga de la universidad, no consigue trabajo fácil. Tiene que hacer una especialización y a veces tiene que hacer un doctorado para que consiga un buen puesto. Porque posiblemente una persona que se graduó de la universidad gana lo mismo que un chofer de un taxi o de Uber. Tener palanca. Tener palancas, exacto. Entonces, vemos que hay un mundo que es muy exigente, hay mucha exigencia. Y lo podemos ver, en una gran presión de la gente. Hoy en día hay quejas de que las cosas están muy caras. Estamos mirando la radiografía de hoy. Hay un mundo en caos, hay exigencias laborales, hay exigencias familiares. Se exige. Entonces yo veo mucho conflicto de que no hay suficiente ingreso en las familias, por lo tanto, entonces el hombre o la mujer tienen que trabajar un doble turno y finalmente eso redunda después en un conflicto ¿de qué tipo? Los hijos. En un conflicto familiar. Los hijos van por un lado, en fin. Eso sí, en Facebook vemos la foto perfecta de la familia. Sí, en Instagram. Ahí vemos la foto, no, felices, el día que van al restaurante y salen todos muertos de la risa. Pero en medio de todo hay una cantidad de crisis que están viviendo, que no la reflejan. La foto no es el reflejo de la realidad de lo que pasa al interior de un hogar. ¿Me entendieron eso? Sí. O sea, que a veces la gente se compara, y me quiero hacer un paréntesis aquí, a veces la gente se compara y dice, no, pero es que mira esta familia tan feliz, ellos siempre se toman fotos y fotos muy lindas y todo eso. No, nunca se compare, porque la situación que pueden estar viviendo ellos puede ser muy grave y simplemente eso es una foto. Así que no te compares, más bien vive tu realidad y disfruta tu realidad y trata de que tu relación sea la mejor. Cierro paréntesis. Vemos conflictos sociales,
vemos conflictos económicos, incluso hoy en día vemos que hay una posibilidad de una guerra también, con todo eso que está pasando en Ucrania y todas las cosas que están pasando en el mundo, etc. Por sobre todo quise colocar esto, hay una crisis de identidad. Y creo que aquí hay un problema muy grave para las futuras generaciones. Porque nuestros hijos, sobre todo los hijos pequeñitos, nosotros que acabamos de ser abuelos, yo pienso mucho en mi nietecita, porque está recién nacidita. Y yo pienso en ella sobre todo en este tema de la identidad. Porque el mundo entero hoy en día está queriendo confundir, especialmente a las nuevas generaciones, para implementar una agenda. Una agenda donde no existe una identidad, la identidad la defines tú. Tú defines si eres un árbol, si eres un perro, si eres un niño, si eres una niña, si eres de un solo sexo, quieres tener doble sexo, en fin, o eres asexual. Hay una crisis tremenda, tremenda. Por lo tanto, esas crisis de identidad hacen que la persona se sienta insegura. Cuando a ti te quitan la identidad, lo primero que hay es inseguridad en tu ser. ¿Qué más hay? Hay un espíritu de confusión. Yo vengo predicando sobre esto desde que empezó la pandemia. Hay un espíritu de confusión y de temor. Usted ve las noticias, por un lado dicen que hay que vacunarse, por otro lado hay un montón de gente que dice que no se vacuna, por un lado la gente dice que no solamente hay que vacunarse una sino 3 veces, por otro lado dice que están matando a la gente, que la gente se sigue enfermando. Entonces, ¿qué crea eso? Confusión. Confusión. Y esa confusión hace que finalmente las personas no puedan vivir en paz, sino que tengan temor en sus corazones. Finalmente hay una presión de una cultura universal. Y lo vemos porque cada una de las naciones ha ido perdiendo también su propia identidad. Ahora todo el mundo se parece igual. Si tú veías a un chino hace 20 años, parecía un chino, hoy en día parece un occidental, ¿sí? Es más, parecen como los afroamericanos porque se visten igual y rapean y hacen. Entonces la cultura se va volviendo universal y tenemos que tener cuidado con eso. En resumen, el mundo está como el mundo está al revés, estamos patas arriba. Sí, estamos patas arriba definitivamente. Pero la buena noticia es que tú y yo tenemos la respuesta para la humanidad. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es estar seguros que tenemos claro todos los fundamentos de la fe. Que yo no solamente lo tengo claro, sino que estoy dispuesto a vivir conforme a la palabra. Y que quiero crecer en la palabra. Que me quiero edificar, no importa que me juzguen o que me señalen o que me tenga que apartar del que me tenga que apartar. Si en la época de Jesús el mismo Señor dijo, mi padre y mi madre son los que hacen ¿qué? Mi voluntad. Cuando vinieron a decirle, mira, allá afuera está tu papá y tus hermanos y está toda tu mamá y tu familia están todos afuera, y dicen, no. Mis verdaderos hermanos y mi padre y mi madre son aquellos que hacen mi voluntad, la voluntad de Jesús. Entonces, a veces nosotros somos como el patito feo de la familia, porque nos ven religiosos, ¿sí? Cuando es al revés, los que son religiosos son ellos, porque tienen una mentalidad de que nosotros nos torcimos, nos fuimos por el camino incorrecto, nos lavaron el cerebro, también dicen. ¿Les ha pasado? Entonces, es que el mundo está patas arriba e interpretan la vida espiritual a su manera. Pero nosotros tenemos que tener claros los fundamentos. Diga conmigo, yo tengo que tener claros mis fundamentos, los fundamentos espirituales. Si yo tengo claro el fundamento espiritual, no hay confusión que llegue a mi vida. Puede llegar un dardo de confusión, pero yo no me dejo confundir. Puede llegar un dardo de temor, pero yo no me dejo confundir. Yo no me dejo que el temor me invada.
Yo tengo claro quién soy, tengo clara mi identidad, sé para dónde voy, sé dónde estoy y tengo que defender lo que el Señor a mí me ha puesto en mi corazón. ¿Estamos? Amén. Ahora, si estamos de acuerdo, entonces tenemos que hablar ahora sí de los 4 elementos que le quiero presentar también para completar esta clase. Quiero hablarle de la triple unidad del ser humano. Nosotros somos, por decirlo así, tripartito. Y eso de 3 elementos se repite de muchas maneras en la Biblia. No voy a hablar de eso hablamos más adelante. Pero Dios nos creó de 3 formas, o con 3 elementos en uno solo. En ti se encuentra el alma, que tiene que estar relacionada con las emociones, está relacionado con todo, con tus pensamientos y con tus decisiones. El cuerpo, que tiene que ver con toda esta parte física que nosotros tenemos, y obviamente el espíritu. Dentro de cada uno de nosotros están inmersos los 3. Somos una unidad tripartita, por así llamarlo. Y es importante que comprendamos que cuando yo no tengo claro el fundamento espiritual de lo que Dios quiere hacer, esto crea un caos. Pero la clave de todo está aquí, y es que Dios ama al ser humano. Dios ama su creación. ¿Qué dice Génesis sobre la creación del ser humano? Claro, pero todo lo que creó él dijo que era bueno. Que fuimos. Ok, dijo algo muy poderoso. Dijo, hay que hacer al hombre a la imagen de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que también es tripartito, y hagamos al ser humano. Cuando habla del hombre en la Biblia, habla del ser humano, hombre y mujer. Ok, eso tiene que quedar claro. Entonces Dios nos ama. Diga conmigo, Dios me ama. Dios me ama. Tú lo tienes claro, Dios te ama. Dios te ama. Dios ama toda la creación. Todo lo que Él ha creado lo ama. O sea, ¿cómo puede ser que Dios haya creado todo y no ame lo que creó? Si finalmente, como decía Adriana, después de que creó los cielos y la tierra, después de que separó las aguas de la tierra, dijo que eso era bueno. Cuando creó los animales, dijo que era bueno. Cuando creó los peces, dijo que era bueno. Cuando creó las estrellas, dijo que era bueno. O sea, cada cosa que Dios creó, dijo que era buena. En otras palabras, él ama la creación. Y ama tanto la creación del ser humano, que le dijo que todo lo que había creado se lo entregaba para que lo pudiera utilizar, para que lo labrara la tierra, para que multiplicara las riquezas que estaban allí, para que fuera próspero. Dios nos ha entregado todo por amor desde el principio, pero nosotros no queremos ver eso. Caminamos en confusión, el ser humano camina en confusión, y entonces no comprende el amor de Dios. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera, lo veíamos el primer día, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único unigénito. Para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida Lo eterna. saben, aleluya, gloria a Dios. Entonces, en el amor que Dios nos tiene, Él lo que hizo fue lo siguiente: Él quiere que nuestra vida tenga sentido y felicidad. Dios no te creó a ti para que sufrieras, porque ay, no, es que yo no sé ni para qué nací. ¿Usted ha escuchado eso? Gente que dice, yo no sé ni para qué nací si yo no hago y no sufrir. Ese no es el plan de Dios para tu vida. Lo que pasa es que esa persona está tan confundida, está tan perdida, tiene la mente tan llena de cosas que finalmente no le encuentra propósito a la vida. Pero Dios no nos creó para eso. Dios nos creó para tener una vida con un sentido y con una felicidad. ¿Eso qué significa? Significa esto. Significa paz con Dios. La paz con Dios es la paz espiritual. Yo escribí una frasecita ayer o antier que no sé si la vieron ahí, la puse en las redes sociales, que la sentí colocar.
porque dije que no hay nada más delicioso que poder disfrutar de la paz de Dios. Porque la paz de Dios es maravillosa, sentir la paz de Dios es maravilloso. Porque puede haber toda la turbulencia del mundo, puede haber todos los problemas del mundo, se puede estar cayendo el mundo a pedacitos, pero mientras tú tengas al Señor en tu corazón, la paz de Dios debe estar contigo. Amén. Y esa es la vida del cristiano. Nosotros debemos estar en paz con Dios. ¿Qué significa para ustedes además esa parte de paz con Dios? ¿Quién me sabe decir? Cuando hacemos su voluntad. Hacemos su voluntad, ok, estamos siendo obedientes. Hay paz en mi corazón porque estoy siendo obediente, ¿sí? Es lo mismo que cuando nuestros hijos no hacen lo que nosotros le pedimos, ellos están angustiados, ¿verdad? Cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos pide, también nos sentimos angustiados, porque nos sentimos apartados de la voluntad. ¿Qué más puede significar la paz de Dios? Estar en paz con Dios. Saber que todo va a estar bien, aunque no estemos afanados. Que no estemos afanados. Muy bien. con esperanza. Se aviva la esperanza. No estamos angustiados por las cosas que están pasando. En fin. Hay un equilibrio psicológico. Porque el Señor se encarga de trabajar en nuestra mente. Por eso hay muchos versículos en los cuales se hace referencia, después vamos a hacer más estudios al respecto. Hay muchos versículos que hacen referencia acerca de que tenemos que ser transformados en el espíritu de nuestra mente. La mente tiene un espíritu. Tenemos que ser transformados allí para poder comprender la voluntad de Dios. Entonces el Señor trabaja también para crear en nosotros un equilibrio psicológico. Pero ¿qué más hace? Nos da claridad mental. Nos quita todas las cucarachas de encima. Quiero hacer una confesión. Antes de conocer a Jesús, yo caminé por muchos caminos. Yo estuve con astrología, yo estuve con el cuarto camino, con los caminos de Gurdjieff, yo estuve yendo donde... ¿Ah? Estuve en muchos caminos, en mucho caminar. Estuve con los Hare Krishna. Pero es que esa es precisamente la respuesta a la religión. Es la búsqueda incesante del hombre hacia Dios. No, aquí no lo encuentro, aquí tampoco, veo que esto no funciona, esto como que no va para ningún lado, no lo entiendo. Esto no me gusta, o lo hago por moda, o lo hago por seguir a alguien, lo que sea, pero había mucha confusión. Pero cuando llegué a Jesús, amén, el Señor acabó con eso. ¿Me dio qué? Claridad mental. Y obviamente estabilidad, pero me dio claridad mental. O sea, mi mente se aclaró. Todo lo demás es basura, no sirve. Todo eso no sirve, lo eché fuera. No tiene ningún sentido, es un cero a la izquierda, doy por basura todo eso. Porque el Señor me entrega ¿qué? Claridad mental. Entonces espero que el Señor te haya entregado a ti también claridad mental. Que puedas decir, yo comprendo verdaderamente que mi vida anterior era una vida que no valía la pena. Es mi vida en Cristo la que vale la pena. Tengo claro eso en mi vida. Nos da estabilidad emocional. Quiere decir que ya no debemos vivir como en ese bamboleo, en ese carrusel de emociones. Usted me va a decir, pero, ay pastor, pero si yo conozco mucho cristiano que se deprime o que se pone muy triste o que pasa por dificultades. No sé si usted me iba a preguntar eso, pero ya que lo pregunta, le voy a responder. Es que Dios trabaja por procesos. Diga conmigo, Dios trabaja por procesos. Y yo solo tengo una pregunta. ¿Eres la misma persona hoy de la que fuiste cuando conociste a Jesús o no? ¿Han cambiado cosas en ti, sí o no? Ok. Quiere decir que el Señor comenzó un proceso. Para algunos es un proceso así, súper acelerado. Pero ¿por qué se acelera el proceso? ¿Ustedes qué creen? Por la decisión que uno toma. Muy bien, por la decisión y la entrega personal. La única manera, y con eso comencé esta charla,
La única manera en que haya crecimiento espiritual es ¿cuál? Que yo verdaderamente tome la decisión de crecer espiritualmente, no hay otra. Y si no, voy a paso de tortuga. Mi decisión de crecimiento hace que el Espíritu Santo me traiga mayor revelación. Yo pienso que es la mente que tiene que cambiar primero. Claro. Si no cambia la mente... Si tú no tienes, por eso le estoy hablando de que tiene que haber una claridad mental. Y una persona que no tenga claridad mental, hasta que no la tenga, no puede empezar su proceso de crecimiento espiritual. Tiene que haber una renovación de la mente. No sé si me escuchaste que lo había dicho antes. Pero es eso. Nosotros comenzamos un proceso. Desde el primer día que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, comienza un proceso. Si ese proceso verdaderamente tiene una entrega, la persona que se entrega a leer la palabra de Dios va teniendo claridad mental. La persona que se entrega a conocer las cosas de Dios, el Espíritu Santo le trae revelación. Y de esa manera comienza el proceso. Nos entrega también una realización de propósito. Diga conmigo propósito. Propósito. Y aquí me quiero detener un poco. Muchas personas están perdidas en el propósito porque todavía no han comprendido cuál es su lugar dentro del reino. Saben que son salvos, saben que conocen la palabra, pero no saben cuál es la función específica que Dios tiene para su vida. ¿Ustedes creen que yo desde niño pensaba que iba a ser pastor? No. Pero llegó el día del llamado, y el llamado determina propósito. Diga conmigo, llamado determina propósito. El llamado de Dios es el que determina el propósito sobre tu vida. Dios a todos nos llama. Dios a todos les pone algo para hacer, un propósito en tu vida. La cosa es si levantas la mano. Tal vez lo dije en alguna prédica o en algún estudio, no recuerdo. Pero yo le preguntaba al Señor, ¿por qué dice la Escritura que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos? Yo decía, Señor, eso suena como una contradicción. ¿Cómo así que muchos los llamados, pero tú tienes? Yo le preguntaba, Señor, ¿es que tú tienes entonces preferencia por unos? Pero esa no es la definición de amor, porque si yo amo verdaderamente como ama a Dios, no debería tener preferencia por nadie. Todos deberían ser amados bajo la misma marca, ¿verdad? Al mismo nivel. Pero el Señor me dijo, es que verdaderamente aquellos que son escogidos son los que aceptan el llamado. Hay que aceptar el llamado. El que levanta la mano y dice, Señor, heme aquí, como lo dijo ¿quién? Como lo dijo Samuel. Señor, heme aquí. Haz conmigo lo que tú quieras. El que acepta el llamado es el que está escogido por el Señor. Por eso el sacerdote le dijo, cada vez que escuchaba la voz, le dijo, no vengas a mí que yo no te estoy llamando. Ahora comprendo que el que te está llamando es el Señor. Y por lo tanto, cuando Él te llame, respóndele, aquí estoy. Entonces, el Señor toca la puerta tuya, pero es tuya la decisión de querer caminar en la voluntad del propósito de Dios. Amén. Amén. También hay salud física, porque el Señor nos enseña que el cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros comprendemos eso, deberíamos cuidar nuestro cuerpo. Ahí el Señor trae revelación. El segundo elemento entonces es que las personas sin Dios tienen la vida controlada por el yo. Por lo tanto hay un desequilibrio. El centro de la persona es ¿quién? Yo. Es el yo. El yo. Viven para él. Todo tiene que ver con él. Entonces existen presiones entre el alma y el cuerpo, porque todas las tentaciones y todo viene principalmente de problemas almáticos o de problemas físicos. El cuerpo tiene la tendencia, el cuerpo tiene memoria y el cuerpo tiene deseos. Y como nosotros tenemos deseos, el cuerpo quiere pecar. Al cuerpo le gusta el pecado. Y tenemos también nuestra mente y nuestras emociones que nos llevan a caer. Pero es que yo me esfuerzo por cambiar, me esfuerzo, pero no puedo. Claro, porque está centrado en ¿quién? ¿Quién está haciendo el esfuerzo? Yo. Hay una muerte espiritual por culpa del pecado, y tenemos también falsas creencias.
Eso es lo que ocurre en la mayoría de las personas. La mayoría de la humanidad tiene falsas creencias y hay entonces una muerte espiritual por el pecado. Hay conflictos mentales, hablando del tema de la mente, hay un dominio de las emociones. Entonces la persona o lo guía lo que la lógica le dice, o lo guía lo que las emociones le dicen. Es muy común escuchar que la gente dice, yo no siento ir a la iglesia hoy, yo no siento leer la palabra. Pero si tú te guías por sentimientos, quiere decir que te está guiando ¿quién? Lo que tú sientes, tus emociones. No es que yo no le veo lógica, hay otros que dicen, yo no le veo lógica a las cosas de, ¿cómo es eso de que le dieron vueltas ahí a los muros de la ciudad de Jericó y que luego de las 7 vueltas y que tocaron unas trompetas ahí, que luego finalmente gritaron y que se cayeron los muros? Eso no tiene lógica. Claro que no tiene lógica, porque las cosas de Dios no se ven desde el punto de vista de la lógica. Las cosas de Dios se ven desde el punto de vista de la fe. Todo es por fe. Todo es por fe. Yo confío, tengo fe. Confiar significa con fe. Yo confío en lo que la palabra de Dios dice. Y si lo que la palabra de Dios dice es la certeza para mí, entonces yo quito todo argumento mental y todo argumento emocional y digo, yo voy a hacer lo que Dios me dice. En la parte del cuerpo está la autoexaltación o el rechazo. La persona se quiere sentir muy superior o se quiere sentir rechazada. Y obviamente están las ataduras, los vicios y los problemas que vienen con el ADN, las enfermedades y todo lo demás. Hay un desequilibrio, diga conmigo desequilibrio. Entonces, el ser es controlado según su propio criterio. Ayúdeme a leer lo que dice Isaías 53:6. Ahí abran la Biblia en Isaías 53:6. Esa primera parte dice que todos, ¿qué? Todos nosotros nos descarriamos como ¿qué? Cada cual se apartó ¿por dónde? Por su camino. Si ustedes se leen todo Isaías 53, la primera parte, Isaías 53 es una descripción de la función de Jesús. Y entonces, allí específicamente al comienzo del versículo 6 dice que lo que pasa es que las personas se han desviado como ovejas que se apartaron del camino. En Adán deberíamos tener todos el camino, pero ellos se apartaron. Y como ellos se apartaron, nos trajeron como herencia hasta el día de hoy el estar apartados de Dios. Por eso acercarnos a Dios es una decisión. ¿Estamos? Amén. Y el pecado tiene consecuencias. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos aleja de la gloria de Dios. Cada vez que tú pecas, te alejas de la gloria de Dios. Tú quieres ver la gloria de Dios, renuncia y permite que sea el Espíritu Santo que trabaje en ti para que no vuelvas a cometer el pecado. Por gracia fuiste salvado, porque no merecía la salvación, pero Dios comienza a trabajar en tu corazón para transformarlo. Siguiente clave. Jesús nos ofrece llenar todo vacío y necesidad que hay en el ser humano. Esta es la clave fundamental. Y lo seguiremos repitiendo siempre. Jesús es ¿qué? Es quien nos ofrece a nosotros la llenura de todo vacío espiritual. Todo lo que tú necesitas está en Jesús. Todo lo que necesites hoy o mañana está en Jesús. Si no lo has experimentado es porque todavía no estás experimentando una relación profunda con Él. Pero todo lo que tú necesitas, todo lo que yo pueda necesitar está en Él. Él llena todo vacío que pueda haber en mi corazón. Si yo lo tengo a Él, lo tengo todo, como dice la canción. Si tengo al Señor, lo tengo todo, no necesito nada. En Él ya está contenido todo. Y cuando está el contenido en nosotros y podemos vivir en Él, todo lo demás tiene propósito, pero al mismo tiempo nosotros tenemos un crecimiento en todas las áreas.
El Señor nos abre camino. Hay muchos testimonios que nosotros como familia podemos dar, de momentos en los cuales pensábamos que no había salida. Es que no hay oportunidad, no hay salida. Ya lo intenté por aquí, ya me esforcé por allá, he tocado la puerta por aquí y no ha habido salida. Pero cuando pensamos que ya no hay oportunidad, Dios aparece. Si yo tengo esa certeza de que no importa cuándo, pero que el Señor va a aparecer, el Señor aparece y trae la respuesta. Él lo llena todo. Él es toda tu necesidad. Todo lo que pueda haber en ti lo llena Él. Por eso dice claramente la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Todas las cosas serán añadidas. Porque Jesús, ¿qué? Llena todo vacío y toda necesidad del ser humano. Pero yo tengo que buscar intencionalmente estar en Él y aprender más de Él. Sacar tiempo en oración, sacar tiempo en lectura de la palabra, congregarme, servir, todo lo que el Señor nos pide en su palabra. Permanecer en Él y Él permanecerá en nosotros. Puesto que Jesús es el único camino al cielo. Ahora, busquemos Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. ¿Quién lo tiene? ¿Quién digo yo? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Volvámoslo a leer. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, pero ¿a través de quién? En Él está contenido todo. Pablo ya nos lo dijo, la palabra de Dios es clara. Todo lo tenemos en Cristo. En Él está contenido todo. Lo que tú y yo podamos necesitar está en Él. Y comienzo con esto ya a terminar. Ya llevamos hora 15. ¿Cómo es finalmente entonces ese ser tripartito en Cristo? Entonces, cuando una vida en el mundo o en la religión está centrada en el yo, aquí nosotros le rendimos el yo a quién, a Jesús. Y el centro de nuestra vida es Jesús. Yo rindo mi vida a Jesús para que Él tome control de todas las cosas. Tome control de mi espíritu, tome control de mis emociones, de mi alma, tome control de mi cuerpo. Así que se acaba toda autoexaltación y rechazo, se acaba porque yo adquiero identidad en Cristo. Hay un crecimiento y hay una sanidad emocional. El Señor comienza a trabajar en nosotros, a sanar nuestra mente y nuestro corazón y nuestras emociones. La falta de perdón, el egoísmo, la amargura, la tristeza, la ira, la depresión, todas esas cosas el Señor en el alma las libera. Porque una vida entregada a Jesús también es controlada por el Espíritu Santo. Quiere decir que ya no hay vacío, sino que el vacío espiritual que había lo llena ¿quién? El Espíritu Santo a través de Jesús. En Jesús nosotros reconectamos nuestro espíritu con el Espíritu Santo de Dios. Grandes cosas Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Y yo quiero que usted, todo esto que ha aprendido, no lo guarde para usted. Yo quiero que usted esto lo aplique pensando en los demás. Porque, como les dije, este es un mundo que está perdido y nosotros tenemos la respuesta. La respuesta es una vida centrada en Jesús. Una vida auténtica en Jesús nos lleva a poder hacer que las cosas funcionen. Y si tú tienes la respuesta, serías un egoísta en no entregarla. Yo les he dicho en prédicas, si yo voy a un restaurante y me gusta, yo lo comento. Yo a la gente le estoy diciendo, mira, fui a tal restaurante, estuvimos en tal lugar buenísimo y les describo la decoración. No, la decoración es así, la comida la sirven tal y no es tan caro. Sí, uno comienza a hablar con detalles. ¿Por qué no hay esa pasión también para las cosas del Señor? ¿Qué hace falta para que nosotros, al comprender todo esto con nuestra mente, lo bajemos a nuestro corazón y podamos presentárselo a los demás que están viviendo en una religión, que están viviendo en confusión, que tienen en este momento una gran cantidad de dificultades personales
Y tú y yo tenemos la respuesta. Se llama Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Tarea. Busquen y estudien Apocalipsis 3:20, Gálatas 2:20 y Romanos 10:17. Esto lo vamos a traer de tarea para la próxima semana. Apocalipsis 3:20, Gálatas 2:20 y Romanos 10:17. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, me encanta. ¿Perdón? Gálatas 2:20 me fascina. Bueno, muy bien. Ahí tienes ya tienes adelantada la tarea. Lo amo. Vamos a estar en pie, por favor. El resumen de hoy. Como resumen, hoy vimos la importancia de conocer la diferencia entre religión y relación. Nos quedó claro, ¿verdad? Amén. Vimos también los 4 elementos básicos que nos sirven de fundamento para la vida cristiana. Dios nos ama. Hay un ser humano que es tripartito y que es pecador y que no puede salvarse a sí mismo. Jesús es la respuesta y nosotros estamos llamados a llevar esa respuesta a los demás. Amén. Amén. Jorge, oramos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por habernos permitido estar en esta clase aprendiendo más de tu palabra, Señor. Te pedimos ahora, Padre, que nos lleves con vida a nuestras casas. Envíes tus ángeles con nosotros, Señor. Permítenos meditar en esto que aprendimos hoy, Señor, a memorizar los versículos, Señor, que tenemos que aprendernos y a ser más obedientes a tu palabra, Padre Santo. Danos también la oportunidad de poder regresar dentro de 8 días a seguir estudiando y a seguir asistiendo al servicio, Padre, dominical, y poder estar en contacto contigo en todo momento. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias a ustedes. Damos gracias también a aquellos que dieron este discipulado a través de la línea. Que tengan una feliz noche. Los amamos. Nos vemos entonces en el discipulado el próximo miércoles.